Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pues tal vez como Pedro, hermanos, y los demás discípulos, nos encontramos rendidos de sueño, ¿no? Cansados de la vida por las situaciones que tal vez pesan en nuestra existencia, ¿no? El peso que traemos encima por problemas, dificultades, enfermedades. ¿Qué sabe uno, no? Cada uno es una historia, cada uno sabe lo que vive. Pero que eso no nos haga, pues, sentirnos angustiados, acongojados, deprimidos, porque nos falta mucho, pues, por recorrer en la vida. Y vivirla así, de esa manera, pues, no nos hace estar contentos y felices. Tal vez lo que necesitamos como Pedro, como Santiago, como Juan, que están allí casi a punto de cerrar los ojos, una luz que nos haga despertar, una luz que ilumine nuestra vida, nuestra existencia, una luz que nos ayude a caminar por el sendero del bien y que vaya pues quitando todo ese lastre, ese peso, ese oprobio que pesa sobre nuestra vida y que no nos permite estar felices, contentos, así llenos de la gracia de Dios como Él quiere. Es esa luz, Cristo Jesús, que debe iluminar pues nuestra existencia, ¿no? Para ellos fue el momento más importante, más significativo en el que Jesús, por esa luz radiante que les ha hecho despertar, pues para que fuesen testigos de esta expresión de amor en el que Jesús se muestra tal cual es a sus discípulos. Y así Dios, ¿no?, que quiere mostrarse a cada uno de nosotros y a cada momento de nuestra existencia, pero hay que estar atentos, despiertos. De otra manera, pues Dios pasa por la vida, pero pasa de largo, sin haber cada uno de nosotros hecho una experiencia de Dios. Y eso nos va enriqueciendo, va acrecentando nuestra vida espiritual y nos va acercando más a Dios. La transfiguración, hermanos, tiene esta connotación muy importante porque se ha mostrado a sus discípulos Cristo Jesús tal cual es, ¿no?, en su gloria, en su divinidad. Les ha mostrado que Él es Dios, y solo a sus amigos, sus cercanos, a quienes les ha hecho testigos de tan importante misterio. Pues también a ti y a mí, ¿no?, y a través de la palabra, Señor Jesús nos recuerda y nos actualiza aquel acontecimiento y también quiere
mostrar su gloria y su divinidad en cada uno de nosotros. Pero hay que estar preparados, hay que estar dispuestos, ¿no? Y como Cristo, junto con Él, también ser transfigurados. Indudablemente que Pedro y los otros discípulos también quedaron llenos de la gracia de Dios, ¿no? Fueron alcanzados por la gracia, por la divinidad, por esta luz que les iluminó la vida. Las expresiones de Pedro así lo denotan. Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hay que hacer una choza para ti, para Elías, etcétera. ¿Para qué bajar otra vez allá al tumulto, a los problemas, a las dificultades? Maestro, hay que quedarnos aquí. Aquí se la pasa uno muy bien y estamos muy a gusto. Claro, porque estar con Dios lo disfruta uno, lo goza, cambia la vida, cambia la existencia y uno está en paz, a gusto, ¿no? Tranquilo. ¿Para qué, decía Pedro, entonces bajar al ruido? Lo que se le olvida a Pedro es que cada experiencia de Dios nos compromete más para la vida. Y así como ellos han sido testigos de esta transfiguración, de este misterio de Dios, pues les compromete más a llevar la buena nueva y confirmar a sus hermanos en la fe, le ha dicho Cristo Jesús a Pedro. Así es de que, llenos de la gracia y si habiendo sido testigos de este misterio, pues han tenido que regresar nuevamente al grupo de los apóstoles para compartirles la experiencia, ¿no? Lo que ellos han vivido, lo que Dios ha hecho en ellos. Y cierra este momento la palabra del Padre, que desde el cielo les ha confirmado quién es Jesús. Este es mi Hijo, en quien yo encuentro mi complacencia. Escúchenlo. Es un mandato, un imperativo de Dios a cada uno de nosotros. Escúchenlo, no escuchemos a nadie más que a Cristo Jesús. No sigamos a nadie más que a Cristo Jesús. Y no amemos a nadie más que a Cristo Jesús. Es una palabra que viene del Padre del cielo y que nos invita a estar siempre cercanos a Jesús. No lo olvidemos. Que suba nuestro corazón, ¿no?, junto con Cristo Jesús al monte Tabor, allí en donde hemos de ser también testigos de la transfiguración de Cristo Jesús, y que junto con Él también seamos transfigurados, es decir, llenos de la gracia de Dios, alcanzados por la bendición de Dios y vueltos nuevamente a la realidad, pero llenos de Dios, para impregnar estas realidades temporales del Evangelio de Dios, del amor de Dios. Esa es nuestra tarea como cristianos, como hijos de Dios. Así es de que, hermanos, esforcémonos cada día y empleemos el mayor esfuerzo para que Dios sea lo más importante de nuestra vida. Y llenos de su gracia y de su amor, sigamos también transformando, llenando, bendiciendo cada espacio en el que tú y yo pues habitamos, ¿no? Sea la escuela, sea el trabajo, sea la familia. Que Dios nos siga ayudando, hermanos, y transfigurándonos cada día por el amor de Dios. Que así sea.